Hola, hoy vamos a ver vías urinarias y vejiga, ¿sí? El siguiente es un esquema donde vemos los órganos del retroperitoneo, como por ejemplo el riñón, ¿sí? La pelvis renal y el uréter, ¿sí? Esto sería del lado derecho. Acá vemos la vena cava inferior y la aorta abdominal, ¿sí? Acá tenemos el riñón con su respectiva glándula suprarrenal, que ustedes ya vieron algo de riñón. Y acá vamos a ver el hilio renal con cada uno de los elementos del pedículo renal. Lo más anterior que van a ver acá va a ser la vena renal. Lo más posterior va a ser la arteria renal, por detrás de lo que es la vena, la arteria renal. Y lo más posterior de todo va a ser la pelvis renal, que es lo que ustedes observan en verde. De la pelvis renal se va a desprender una víscera tubular, que es el uréter, que va a ir a desembocar a la vejiga, ¿sí? Lo que va a hacer el uréter va a ser un conducto que se va a encargar de transportar la orina que va a producir el riñón y la va a llevar a un reservorio que es la vejiga. El uréter mide aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de longitud, ¿sí? El uréter izquierdo, que acá no lo vemos, es un poco más largo que el derecho, ¿sí? Va a ser de 1,5 a 2 centímetros más largo. ¿Esto por qué es? Porque del lado derecho tenemos el hígado, que ejerce cierta presión para que el riñón esté un poco más hacia abajo. El uréter va a estar compuesto por una mucosa, una muscular y una adventicia. Y en su trayecto va a tener estrecheces. Una de esas estrecheces va a ser una estrechez ureteropelviano. Después vamos a tener una estrechez a nivel del cruce de los vasos ilíacos y otra estrechez a nivel de la unión uretero-vesical, ¿sí? Va a tener 4 porciones. Vamos a tener una porción lumbar, que es esta que ustedes ven acá, va a estar apoyada sobre el músculo psoas, ¿sí? Hacia interno va a estar en relación con los grandes vasos. Después tenemos otra porción, que es la porción ilíaca. Como pueden ver, el uréter va a cruzar a los vasos ilíacos, ¿sí? Y otra porción va a ser una porción pelviana, que es la que encontramos por acá, que va a estar en relación con la pelvis. Y por último vamos a tener una porción ya que está ingresando a la vejiga, que sería la porción vesical o intramural, ¿sí? Dijimos que el uréter era una víscera tubular que lo que se encargaba era de transportar la orina desde el riñón hacia la vejiga, ¿sí? La vejiga va a ser un reservorio de orina, ¿sí? Y va a tener la siguiente forma. Ahora vamos a pasar a este dibujo, ¿sí? Dijimos que era un reservorio de orina, por lo cual si el uréter se continúa ahí, acá tienen a la vejiga, ¿sí? Estamos en una vejiga que está de su cara anterior, que lo que hicimos fue segmentarla y estamos viendo lo que es la configuración interna, esto que vemos acá, que ahora vamos a explicar qué es lo que es, ¿sí? La vejiga va a tener distintas caras, ¿sí? Una cara superior, una cara anteroinferior y una cara posteroinferior. A su vez va a tener bordes, 2 bordes laterales, un borde posterior y 3 ángulos, ¿sí? Bueno, vamos a ver distintas relaciones con el de la vejiga. Vamos a ver que hay ciertas relaciones en una vejiga masculina y relaciones en una vejiga femenina, ¿sí? En este dibujo lo que tenemos esquematizado es una vejiga. Acá tienen la vejiga, acá tienen la uretra, acá tienen los uréteres. Como ustedes bien saben, el uréter desemboca en la vejiga, por lo cual vamos a tener en la configuración interna un orificio del uréter izquierdo y un orificio del uréter derecho. A su vez vamos a tener el orificio de la uretra, ¿sí?
Si unimos estos tres orificios se va a formar un triángulo. Este triángulo se llama trígono de Liautaud y es lo que nosotros vemos desde la configuración interna de la vejiga, ¿sí? Bien. Dijimos que teníamos distintas relaciones de acuerdo a si es varón o si es mujer. Bueno, acá tenemos una vejiga femenina. Esto es un corte sagital de una pelvis femenina, por lo cual esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Corte sagital. Este es el pubis. Acá tienen la vejiga con la uretra. Acá tienen lo que es el útero y la vagina. Y bien hacia posterior tienen el recto. Y acá estaría el sacro, ¿sí? Recuerden bien que este es un esquema. Después tienen que mirar en un atlas cómo son los órganos en realidad, ¿no? Bueno, dijimos que la vejiga va a tener una cara superior, una cara antero-inferior y una cara postero-inferior, que es lo que ustedes ven ahí. Esta vejiga con estas caras es cuando la vejiga está vacía, ¿sí? Cuando la vejiga está llena de orina, se torna mucho más globosa y generalmente supera el pubis, ¿sí? Supera en lo que es, se llena de orina, por lo cual se hace más grande y supera el lugar de donde está el pubis. Bien, entonces dijimos que acá teníamos cara superior, cara postero-inferior y antero-inferior. Acá adelante vamos a tener el vértice de la vejiga. De acá se va a desprender un ligamento que se denomina uraco, que va desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo, ¿sí? Entonces en esta vejiga femenina vamos a ver que hacia anterior tenemos el pubis y acá se forma un espacio, que es el espacio prevesical de Retzius, y hacia posterior vamos a tener lo que es el útero y la vagina, ¿sí? Por encima de todo esto vamos a tener el peritoneo, que se va a estar reflejando sobre estos órganos y va a estar formando fondo de sacos. Uno de esos fondos de sacos es el fondo de saco prevesical y otro fondo de saco que tenemos acá es el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Bueno, esto sucede en una pelvis femenina. ¿Qué pasa en el varón? En el varón nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ya no está más el útero ni la vagina, ¿sí? Esto ya no lo encontramos más, por lo cual que estamos en íntimo contacto con el recto, ¿sí? Pero ¿qué hay hacia inferior en una pelvis masculina? ¿Sí? Esto también es anterior y esto es posterior y también es un corte sagital. Acá hacia anterior tenemos el pubis, luego la vejiga, luego el recto. Por debajo de la vejiga nos vamos a encontrar con la próstata, la glándula prostática. Esto que está atravesando en verde sería la uretra prostática, ¿sí? También vamos a ver que hacia superior se refleja el peritoneo. Por intermedio de este peritoneo, la vejiga hacia superior se va a estar relacionando con todas las asas intestinales. Y también se van a formar dos fondos de sacos. Este fondo de saco va a ser el fondo de saco prevesical, ¿sí? Y este fondo de saco va a ser el fondo de saco de Douglas. También por delante en el varón vamos a tener una cavidad que es la cavidad prevesical de Retzius, ¿sí? Hacia anterior de la vejiga. Bueno, eso ya dijimos las relaciones de lo que vemos en cortes sagitales. Nos faltaría ver algo de las relaciones que hay hacia posterior en una vejiga, ¿sí? Hacia posterior en la vejiga nos vamos a encontrar con lo siguiente. Esto es una vista posterior de la vejiga. Lo naranja sigue siendo vejiga, ¿sí? Lo azul es la próstata, esta es la cara posterior. Esto que vemos en verde claro, que ya lo habíamos visto antes, eran los uréteres. Y nos vamos a encontrar en la cara posterior con otras estructuras. Entre ellas el conducto deferente, que es este que encontramos acá, ¿sí? Y
más hacia externo las vesículas seminales, o sea que va a estar en relación con parte de las vías espermáticas que vamos a ver en el próximo trabajo práctico. Entre los conductos deferentes también se forma un triángulo entre los conductos deferentes, que es el triángulo interdeferencial, ¿sí? Triángulo interdeferencial, que es el que encontramos entre los conductos deferentes, ¿sí? Y bueno, ustedes me dirán, ¿tiene irrigación, tiene inervación, tiene todo eso que siempre hablamos? Sí, tiene todo eso. Por lo cual, el uréter va a tener irrigación que va a estar dada por la arteria renal, que es la que nosotros encontramos acá cerca, ¿sí? Por las arterias espermáticas y uterováticas, que son ramas directas de la aorta, por la arteria ilíaca primitiva, que también es rama terminal de la aorta, y por la arteria vesical y vesículo diferencial en el hombre, que es rama de la hipogástrica. O sea que esa va a ser la irrigación del uréter. Con respecto a las venas, van a drenar a las venas renales, que acá tenemos la vena renal, a las venas capsulares, a las venas espermáticas o uterováricas, y también va a drenar a lo que son las venas ilíacas primitivas, ¿sí? Los linfáticos van a drenar a los ganglios lateroaórticos. Alrededor de lo que es aorta cava nos vamos a encontrar con ganglios y entre ellos tenemos los lateroaórticos. Luego también van a drenar a los ganglios ilíacos primitivos y a los ilíacos externos. Los nervios van a estar dados por el plexo renal, el plexo espermático y el plexo hipogástrico, ¿sí? ¿Qué pasa con respecto a la vejiga, ¿sí? A nuestra vejiga, que tenemos acá los distintos dibujos de vejiga. ¿Por quién va a estar irrigada la vejiga? Va a estar dada por distintas arterias. Entre ellas, la arteria vesical inferior, que va a ser rama de lo que es la arteria hipogástrica, ¿sí? Después, ramos vesicales posteriores, para la parte posterior de la vejiga, que va a estar dada, va a ser rama de la arteria hemorroidal media, y también vamos a tener ramos de la arteria prostática y de la vesículo diferencial. Todo esto para la cara posterior de lo que es la vejiga, ¿sí? Después tenemos la arteria vesical anterior, que es rama de la pudenda interna, y ramos vesicales superiores, que son ramas de la arteria umbilical, ¿sí? Venas va a estar drenando esta vejiga al plexo Santorini, a los plexos vésico-prostáticos y al plexo seminal. También va a drenar a lo que son las venas hipogástricas. Ganglios, los linfáticos de la vejiga están dados por los ganglios ilíacos externos y por los ganglios ilíacos internos o hipogástricos, y a veces también van a drenar a los primitivos. También a veces drena un ganglio, que es el ganglio del promontorio. También tenemos nervios en lo que es la vejiga, y va a estar inervado por el tercer y cuarto nervio sacro y por el plexo hipogástrico. Bueno, espero que les haya servido. Son cosas muy importantes saber cada una de las relaciones, que esto ya nos vamos metiendo en el tema de lo que es la pelvis, ¿sí? Es muy importante saber las relaciones de los órganos de anterior y posterior, y bueno, vamos a irlo desarrollando más adelante. Muchas gracias.